Bueno, y podemos comenzar entonces, habiendo 49 personas. Voy a guardar al tiro esto porque si no, nos están pidiendo asistencia. La segunda clase, ¿cierto?, de protección y sanidad vegetal. ¿Ya? Hoy nos toca seguir observando aspectos, ¿cierto?, de morfología de artrópodos, ¿cierto?, especialmente de insectos o ácaros, como plagas, ¿cierto? Vamos a tener muchos de estos organismos plagas, como les digo, que pertenecen a este grupo de insectos o ácaros. Y ellos tienen características bien distintivas, propias, o como les decía en la clase anterior, los caracteres diagnósticos, ¿cierto? Porque para poder seguir una clave de reconocimiento bajo una lupa, ¿cierto?, que les llaman claves dicotómicas, es necesario entender, ¿cierto?, cuáles son estas estructuras que pueden presentar o no caracteres diagnósticos para poder analizarlas, ¿cierto? Y poder revisarlas hasta llegar a la unidad taxonómica reconocible más cercana a la especie posible, ¿cierto? No muchas veces vamos a poder llegar a especies, ¿cierto? No todos somos especialistas ni entomólogos, ¿cierto? Somos ingenieros agrónomos, ¿ya? Entonces, hay personas que sí les gustan mucho los insectos y por temas personales, siempre y toda su vida desde niño, ha observado los insectos y más o menos por temas personales ha ido adecuando un ojo entomológico, ¿cierto? Pero más en lo personal, ¿cierto? No es algo que se pueda desarrollar directamente en lo profesional, a no ser que toque en la práctica tener que hacerlo, ¿cierto? Pero en general para un ingeniero agrónomo generalista, ¿cierto?, no va a ser entomólogo, ¿cierto? Entonces sí va a poder y va a tener que estar capacitado al menos para seguir claves dicotómicas, claves de reconocimiento. Para seguir las claves de reconocimiento es necesario entender cuáles son las estructuras que son características y a su vez diferenciadoras del grupo de los artrópodos, ¿cierto? Por un lado, las antenas, ¿cierto? Las antenas hay de distintas formas, ¿cierto? Son súper importantes para la determinación taxonómica de los mismos, ¿cierto? Específicamente en el mundo de las polillas, ¿cierto? Eh, de hecho, observando las antenas, nosotros podemos saber si esto es mariposa o polilla, ¿cierto? Bueno, hasta donde yo entendía taxonómicamente la clasificación de las polillas, sabemos que son lepidópteras, ¿cierto? Igual que las mariposas, ¿ya? Pero dentro de las lepidópteras habían dos grupos, unas que se llamaban heterócera y otras que se llaman ropalócera, ¿cierto? Dentro de las heteróceras estaban lo que conocemos como mariposas y las heteróceras son eh, las polillas, ¿ya? Pero el otro día nomás estaba conversando con un colega que es muy fan de los insectos y me explicó que hace poco habían salido con una nueva clasificación y que ya no tiene mucho que ver con esto de heterócera y ropalócera, ¿cierto? Que para mí era mucho más sencillo de entender, ¿cierto? Polillas y mariposas, ya está. Pero no, ahora hay como 6 grupos, ¿ya? Pero bueno. En ese entonces, yo me acuerdo que uno de los caracteres diagnósticos principales era justamente las antenas. O sea, y las que tenían estas antenas en forma, ¿cierto?, de plumas, eran las polillas. Y las que tenían la antena esa que está como enrollada así, y sin plumas eran las mariposas. ¿Ya? Pero así como les digo, dentro de cada grupo y dentro de cada familia y dentro de cada orden, suborden, ciertos clase, van a tener distintas características. Entonces, nada, ustedes parten con una clave dicotómica simple, ¿cierto? Esto tiene alas o no. Ya, ¿es un insecto áptero o es un insecto con alas, ¿cierto? Ya.
qué tipo de alas tiene, si tiene 2 o 4 alas, y así empiezan a avanzar, a avanzar. En algún momento se encuentran con, ya, este insecto tiene alas y tiene 4 alas, ¿ya? Pero ahora, Pero ¿cómo lo empezamos a diferenciar, cierto? Y ahí viene, para, qué sé yo, tiene una antena en forma de... Dígame. para que vea al final de la clase en el chat le dejé adjunta una foto de una polilla que pillé y era muy bonita. Ah, buenísimo, muchas Me la gracias. presté. Ya pues, ahí vamos a poner más polillas. Ah, pero aquí no me aparece en el chat. Debe ser en el chat privado. No es el chat como general del curso, no el de la conversación. Ah, ya. Ya en el chat del curso, perfecto. Eh, el equipo de Teams. Ah, ahí está, lo veo, súper bien, muchas gracias. Qué bello animal. Mm. Bueno, ahí podemos ver que tiene las mismas, podemos ver, les digo yo, no les estoy mostrando nada. Pero bueno, ahí está. Ya, miren cómo tiene unas antenas muy parecidas, ¿cierto? Qué linda polilla. Yo, la verdad, sé poco de polillas, ¿cierto? Ustedes me muestran bichos del suelo y yo se los puedo reconocer a un nivel taxonómico bastante interesante, pero en el mundo de las polillas es mi colega Mundaka el especialista polillólogo, ¿cierto? De hecho, me acuerdo que hizo su doctorado con polillas y tiraba unas tallas bien interesantes respecto a qué eran las polillas. De hecho, no sé si ustedes saben, el profe Mundaka tiene una polilla eh, que él descubrió y le pusieron nombre científico con su profesor que era Parra. ¿Ya? Esto se llama Neuracilaria litreófaga. ¿Ya? Esa polilla la nombró el profe Mundaka. Así que él es el polillo litreófago. De hecho, él estaba estudiando minadores del género Zófora. ¿Ustedes conocen el género Zófora? Son las... Ay, no me acuerdo cómo les llaman. Unas flores amarillas que son de la flora nativa. Ya está la Sófora macrocarpa, la micrófila. Existía una en Juan Fernández que se llamaba Sófora toromiro, que está extinta, ¿cierto? Pero además, saben que Latinoamérica estaba junto con Oceanía, ¿cierto? Con Australia y con África en un solo continente que se llama Gondwana, ¿ya? Por lo tanto, existen en la dispersión de la biodiversidad, tanto de polillas como de eh, plantas, otras zóforas, que así como se encuentran en Chile y en Juan Fernández, también habían por allá por Laos, por allá por, qué sé yo, en Nueva Zelanda, ¿cierto? Y en Australia. Entonces, por allá anda el profe Mundaca buscando polillas de zófora y acá en Chile también, para hacer su doctorado cuando estaba trabajando allá en Nueva Zelanda. Bien interesante, ¿ya? Él sabe mucho de polillas. Así que por eso supongo en sus diapositivas pone tanto estas fotos de polillas, ¿ya? Pero eso, las antenas como caracteres diagnósticos, ¿ya? Ahí tenemos, como les decía, lo que conocemos como una mariposa, ¿cierto? O una polilla, o otro tipo de polilla. Fíjense, ¿ya? La mariposa tiene como esa pelotita, campanita en la punta, ¿cierto? Respecto a otros organismos. Ya, pero estas cosas que tenemos aquí es una hormiga, ¿cierto? O un himenóptero, ¿ya? Porque tiene, no tiene nada que ver con las antenas ni de las polillas ni de las eh, mariposas, ¿ya? O el de abajo que también es otro himenóptero, pero pueden ver que tiene otro tipo de antena completamente distintas, dígame. Bueno, no sé, recién escuché algo por ahí, algún murmullo. Hablen nomás, ¿ah? No se compliquen. Eh, o levanten la mano como quieran, ¿ya? O también las cabezas, ¿cierto? Sabemos que tenemos los insectos con cabeza, tórax y abdomen, que lo vimos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces observando su cabeza o su tórax,
con distintos colores, si tiene o no pelos, si tiene o no alguna forma en específica con colores, ¿no? Van a tener una posibilidad increíble, ¿cierto?, de diferenciaciones, pero si lo van observando a través de una clave dicotómica, ¿cierto? Paso a paso, pues se llama clave dicotómica porque van a tener dos posibilidades no más de avance, ¿cierto? Qué sé yo, menos de 5 segmentos en la antena, ¿cierto? O más de 5 segmentos en la antena. Entonces ahí van a poder seguir, ¿sí? De alguna forma van, mientras tienen el bichito en la lupa al frente suyo, van a poder ir haciendo estas diferenciaciones en los caracteres diagnósticos de los distintos estructuras, ¿ya? Entonces ahí tenemos en una cabeza, por ejemplo, un ojo gigante compuesto, ¿cierto? La antena, también aparece el labio, ¿cierto? O los palpos labiales, ¿ya? Y además una maxila. En este caso, el aparato bucal está modificado, ¿cierto? Para ser chupador, ¿cierto? En este caso, la maxila del insecto evolucionó en forma de una bombilla, ¿ya? Que es en realidad, la maxila son dos cosas, ¿ya? Son dos cosas que, imagínense, la mitad de una manguera con la otra mitad de otra manguera, y ustedes las unen así a lo largo y se pega entre sí, se fusiona. A veces no se fusiona y los insectos pueden separar cada mitad de la manguera por sí sola, ¿cierto? Para limpiarla o qué sé yo. Y después la vuelven a armar en forma de bombilla. Esto es re loco a nivel de biomecánica, ¿cierto? Cómo funciona. Pero así efectivamente es como, así como tienen dos labios palpales, también tienen dos maxilas, ¿cierto? Pero o dos mitades de la maxila, pero estas se fusionan o se ensamblan de tal forma como para que quede una bombillita, ¿ya? Y en el caso de las moscas, esto es distinto, ¿cierto? Tienen también los palpos de la maxila, ¿cierto? En este caso son los palpos y no los de los labios. Y en el caso de las moscas, el labio es el que también son dos que a lo largo forman esta como trompa, ¿cierto? Que es para chupar, ¿cierto? Ustedes saben cómo comen las moscas, ¿no? Es terrible, ¿ah? No, yo no invitaría a mi mesa a comer a las moscas, ¿cierto? Pues si ustedes le van a poner el plato encima, lo primero que va a hacer ella es vomitar sobre el plato, ¿cierto? Va a esperar que las enzimas de ese vómito empiecen a descomponer, ¿cierto?, los nutrientes de lo que yo le serví en el plato, y una vez que eso sea una sopa de cosas ya transformadas, lo voy a chupar de nuevo, ¿cierto? Y me voy a comer la comida con el vómito ya semi eh, digerido, ¿cierto? Así es como comen las moscas. Entonces ellas necesitan ese tipo de eh, aparatos bucales. De hecho, por eso las moscas pueden consumir fuentes de alimentación que están deshidratadas, ¿cierto? Que están secas. Es porque justamente ellas mismas van y la hidratan y después se la comen, ¿cierto? Una cosa súper asquerosa, ¿cierto? Pero bueno, en el mundo de las moscas no debe serlo tanto, ¿ya? Y no sé, Profe, los entomólogos deben tener su propio eh, opinión al respecto. Dígame. la imagen del medio es la mosca, ¿cierto? Sí, la imagen del medio es la mosca. Ya. Sí, profe. Ya, y el otro es un mosquito, ¿cierto? El mosquito que ustedes saben primero tiene como una cuchilla, ¿cierto? Con esa cuchilla que es el labrum, eh, hace un corte y luego con el otro se vuelve a formar como una trompita y lo inyectan y empiezan a lamer, ¿cierto? Todo la sangre. Igual esto es complejo porque cuando ellos están lamiendo esa sangre para evitar que esto se coagule, inyectan un anticoagulante.
Y en esa inyección de anticoagulante es cuando los mosquitos a usted le pueden transmitir enfermedades complejas como la fiebre amarilla, el dengue, el chikungunya, ¿cierto? Que yo les nombraba, me da risa el nombre, ¿cierto? Pero aunque ustedes no lo crean, es un virus terrible que se transmite por mosquitos, ¿cierto? Y es por eso, entonces, así, imagínense otro organismo como un chanchito, chanchito blanco, que es un chupador que se queda como agarrado al tejido vegetal y con la maxila va a empezar también a absorber toda esa cantidad de savia elaborada, ¿cierto? Como ese tipo de organismos lo único que requieren o requieren en pocas cantidades azúcar y requieren más proteínas, absorben las proteínas y el resto de azúcar sobrante o azúcar que no absorbe, la eliminan en forma de mielecilla, ¿cierto? Todos estos homópteras que también para nosotros son terribles plagas, ¿cierto? Los mismos eh, pulgones que también tienen esa misma forma de alimentarse, ¿cierto? Entonces va a haber diversidad de cabezas, diversidad de aparatos bucales, diversidad de ojos u ocelos, como les decía, diversidad de antenas, diversidad de... cuando digo aparato bucal, me refiero, ¿cierto?, a cómo está o no modificado el complejo que existe entre la maxila y el labio, ¿cierto? Principalmente. Entonces ya con la cabeza de los insectos vamos a lograr obtener una diversidad importantísima de posibilidades, ¿cierto? Y eso es en base a la taxonomía morfológica, ¿cierto? En base a lo que nosotros estamos observando es que se clasifican o no taxonómicamente los organismos. Eso es ¿cómo se llama? La entomología más clásica. Pero saben ustedes que esto igual ha ido mutando, ¿ya? De alguna forma, eh, si bien morfológicamente hay una base importante, ¿cierto?, para la taxonomía y sistemática o para la filogenia, hoy en día eso se está evidenciando o corroborando a través de técnicas moleculares, ¿cierto? Entonces, si bien podíamos ir afinando la evolución de un insecto, de un grupo de insectos, en base a cómo la forma de ciertas estructuras iba cambiando, ¿cierto? Eso era en base solo a la observación y muy buena observación, ¿cierto? Hoy en día, a través de técnicas moleculares genéticas, ya se puede determinar, ¿cierto?, una cercanía o lejanía taxonómica, ¿cierto?, a través de marcadores moleculares. Y en ese sentido está cambiando bastante la taxonomía y sistemática de los insectos, específicamente en lo que se refiere a especies, ¿cierto? Y también con el tema de la variabilidad intraespecífica, ¿cierto? Porque el fenotipo, recuerden ustedes que muchas veces puede presentar, ¿cierto?, manifestaciones muy distintas, ¿cierto? Por más que la genética sea exactamente igual, ¿ya? ¿Eso por qué se los digo? Porque tanto en el mundo de las plantas y de los insectos, si bien se ha hecho demasiada taxonomía morfológica, eh, cuando se necesita hilar fino, eh, no necesariamente era muy exacto esto, ¿cierto? Y esa exactitud ahora la da las técnicas moleculares. Ya, imagínense, por ejemplo, si hubiera un taxónomo o eh, un entomólogo clásico, ¿ya? Y yo le dijera, oiga, ¿sabe qué? Yo soy de la misma especie que Brad Pitt, ¿no es cierto? Lo más probable es que este tipo me diga, estáis loco, ¿cierto? Tú no te pareces absolutamente en nada a Brad Pitt, ¿cierto? Entonces yo le diría, bueno, pero compartimos el 99,99999% de los genes, ¿cierto? Pero resulta que el fenotipo va a hacer que incluso podamos ser considerados especies distintas, ¿cierto?
a ver, este tipo no tiene nada que ver, ¿ya? Entonces, es otra especie. Entonces, imagínense que muchas veces insectos que pertenecen, ¿cierto?, a distintos manifestaciones morfológicas debido a fenotipo, ¿cierto?, podrían llegar a ser considerados distintas especies. Y no es así. Y eso también ocurre con plantas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vino la tecnología de las técnicas moleculares a arreglar el tema y afinarlo, ¿cierto? A decir, si efectivamente usted con Brad Pitt son la misma especie, ¿cierto? Lo que hay es una diferenciación debido a la diversidad genética intraespecífica, ¿tá? Y eso es importante porque recuerden que cuando hablamos de diversidad, en realidad tiene tres dimensiones, ¿cierto? Primero, la diversidad de especies, que es como la definición clásica que tenemos de diversidad, un montón de especies distintas, pero también se habla de diversidad genética, y eso tiene que ver con variabilidad intraespecífica, ¿tá? Y además tenemos diversidad de ecosistemas, ¿cierto? Por lo tanto, toda esa diversidad genética o específica va a tener una manifestación distinta según sea el ecosistema. Entonces, ahí hay que guardar un poco los cuidados o al menos comprender esto de la evolución de todos estos caracteres diagnósticos. En el caso, por ejemplo, del tórax, para insectos, se dividen en tres segmentos según de dónde van apareciendo las patas, ¿cierto? Porque sabemos que tienen tres pares y esas tres pares de patas salen del tórax, ¿ya? Entonces, el primer par de patas va a salir del protórax, el segundo par de patas se encuentra en el mesotórax y el tercer par de patas al metatórax, ¿ya? Hay insectos que, por ejemplo, el primer par de patas los modifican, ¿cierto? El caso de la mantis religiosa, ¿cierto? El primer par de patas son unas patas captoras que no las utilizan para caminar ni para firmarse, sino que las utilizan para cazar, ¿cierto? Y con las otras cuatro patas se paran. ¿M? O tenemos como las hormigas que utilizan sus cuatro patas como, o sea, sus seis patas como locomotoras, ¿cierto? Y así va a haber una diversidad que va a ser definida directamente por esas cualidades evolutivas. Y hay veces que según dónde están las alas, van a encontrarse en los segundos últimos segmentos de este tórax, ¿ya? Entonces van a estar en el mesotórax y el metatórax. Recuerden que los insectos con alas tienen siempre cuatro alas, ¿cierto? A la diferencia de los dípteros, que en realidad no es que tengan dos alas, sino que dos de esas cuatro alas se modificaron en forma de alerones más pequeños, ¿cierto? Entonces sigue teniendo las cuatro estructuras, ¿ya? Al igual que los coleópteros o los hemípteros, ¿cierto? Que pueden tener el segundo par de alas más diferenciadas o membranosas y el primer par de alas casi como si fueran parte del cuerpo. También son modificaciones, pero de las mismas cuatro estructuras. Ya. Y ahí tenemos entonces un tórax con un protórax, mesotórax, metatórax y los espacios de donde salen cada par de patas, ¿cierto? Que son articuladas, ¿ya? Y entre medio van a encontrar unos espacios que se denominan espiráculos, ¿ya? Hay insectos que los tienen más notarios que otros, hay otros que están modificados o directamente tapados porque los segmentos están fusionados. Como les digo, todo eso va a depender de la evolución y cómo eso va marcando en el tiempo diversidad y cómo uno puede, en base a esas diferenciaciones, encontrar también caminos, ¿cierto?, en estas claves dicotómicas para poder llegar a determinar qué tipo de organismo tenemos, ¿cierto? Recuerden que lo importante de eso es porque, primero, si sabemos qué tipo de organismo es, podemos estudiar, ¿cierto?, en base al conocimiento que ya existe científico, cuál es su ciclo de vida y en base a eso poder saber, por ende, cuándo es más susceptible o no de ataque,
cuando es o no necesario hacer un control o cuando ya un control no va a servir de absolutamente nada, ¿cierto? Es importante saber qué organismo es, si queremos saber de su ciclo de vida, ¿cierto? Ahora, si no se sabe el ciclo de vida de ese organismo, bueno, al menos poder reconocerlo y empezar a estudiar su ciclo de vida, ¿cierto? Para poder después evidenciarlo, ¿cierto? Y aportar a la ciencia con ese nuevo conocimiento, ¿cierto? Pero tenemos que, de alguna u otra forma, lograr identificar cuál es nuestro problema, ¿cierto? Porque vamos a tener que atacar esto. Y de eso va a depender un montón el éxito de nuestro manejo, dependiendo del éxito en la determinación, ¿cierto? Porque recuerden que para cualquier manejo integrado de plagas, el monitoreo es la parte más sensible, ¿cierto? Es donde más posibilidades hay de equivocarse y si se toman mal los datos, van a haber malos análisis y van a haber malas conclusiones, ¿cierto? Pero en cambio, si está bien hecho el diseño, ¿cierto? Los datos son bien tomados, son representativos, ¿cierto? Entonces se van a poder hacer buenos análisis de ellos, ¿ya? Pero si esto no está bien tomado, no está bien medido, no sabemos qué bicho es o vamos a determinar cualquier otra especie, entonces va a estar todo mal en adelante, ¿cierto? Cualquier otro análisis que queramos hacer. Después cuando nos demos cuenta que el manejo, ¿cierto? Para el control de la plaga no nos sirvió, podemos ir mirando hacia atrás y es probable que el error haya estado o en el monitoreo o en la identificación, ¿cierto? Monitoreo respecto a cómo va creciendo poblacionalmente ese organismo, ¿ya? Bueno, los artrópodos e insectos también tienen un abdomen, ¿cierto? Diferenciado de la cabeza y el tórax, ¿ya? A diferencia eh, de los quelicerados, ¿cierto? En este caso arañas o ácaros, que la cabeza y el tórax están fusionados, ¿cierto? En algo que se llama cefalotórax, ¿ya? O también le llaman prosoma. Y al abdomen también se le llama opistosoma. Entonces tenemos el prosoma y el opistosoma, que sería para los quelicerados el cefalotórax y abdomen, por así decirlo, que podrían tener si fueran insectos, ¿ya? Los nombres son distintos justamente porque son prácticamente otras disciplinas. Pero si lo llevamos a características morfológicas, al final todos tienen el mismo ancestro en común, ¿cierto? Que son crustáceos. Por lo tanto, se puede hablar de un cefalotórax también, ¿cierto? Y también se puede hablar de un abdomen, ¿ya? Pero como les digo, para los puristas del estudio de los quelicerados, lo mejor es hablar de prosoma y opistosoma. Bueno, el abdomen es el tercer tagma o el tercer segmento de alguna forma de los insectos y tiene entre 7 a 11 segmentos. El número del segmento también va a determinar de alguna forma el orden, dependiendo del orden de insectos. Las siguientes estructuras se encuentran asociadas al abdomen, ¿ya? Espiráculos, que yo les decía que eran conductos de respiración, que a veces están también en el tórax, ¿cierto? Pero otras veces están fusionados y son más vistosos en el abdomen. Cercos abdominales, que son importantísimos para la determinación taxonómica. Los ovipositores, que también se utilizan un montón para diferenciaciones taxonómicas y pueden o no tener agallas, coloporos y distintas estructuras, ¿cierto? Distintas setas, ¿cierto? Asociadas o no a ciertos espiráculos o ciertas agallas. Y eso también va a ser diferenciador, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos un bichito frente a la lupa eh, y la clave dicotómica nos dice en el segundo espiráculo deberían haber 3 zetas y es tal especie. Si hay 2 zetas, van a encontrar, va a ser otra especie, ¿ya? Esto se los cuento como chiste, pero más que chiste es terrible, ¿cierto? Porque a mí me tocó hacer diferenciación, me acuerdo con
una clave dicotómica y me acuerdo haberme encontrado con las famosas zetas, ¿cierto? Ya, y yo no encontraba las zetas, ¿cierto? ¿De qué estamos hablando con las zetas? Yo pensé que me iba a encontrar un dibujito así como el zorro, ¿cierto? Dos zetas en el tanto espiráculo, ¿cierto? Y nada, pues como les decía, uno no es entomólogo, ¿cierto? Hasta que se mete a eso, se tiene que empezar a entender entomología. Bueno, cuando en las claves dicotómicas les aparezcan zetas, se refiere a pelos, ¿ya? Y yo, claro, nuevecito, pajarito, estaba buscando las zetas así como el zorro, o sea, para que vean lo idiota que puede llegar a ser uno, pero no es eso, ya en realidad es ignorancia. Pero todos podemos salir de ella, ¿cierto? Siempre y cuando nos demos cuenta, primero, de que tenemos un error en nuestros conceptos y segundo, hacerse cargo del error y ponerse a investigar, ¿cierto? Y claro, ahí aprendí de la peor forma posible que eran las setas en el mundo de los insectos, ¿cierto? Y son los pelos, ¿ya? Entonces, para que ustedes no cometan el mismo error y no les llamen pelos, ¿ya? Entonces, muchas veces están observando, tienen el bicho ahí y aparece ya cuarto espiráculo, una seta arriba o dos setas abajo. Y ahí uno empieza a buscar, espiráculo en el centro, espiráculo en la parte posterior, ¿cierto? Espiráculo en la parte anterior, ¿ya? O ocho segmentos. El cerco abdominal, eso es importante, por ejemplo, para la determinación de los áfidos. Cuando vemos un pulgón, ¿cierto? Observamos que en la colita siempre tiene como dos colitas, ¿ya? Ese es el famoso cerco abdominal. Eh, los cercos abdominales, su forma, tamaño, disposición, es uno de los caracteres diagnósticos principales para definir áfidos, ¿ya? Otra cosa es el ovipositor, ¿cierto? Que yo les decía para un montón de eh, himenópteras, ¿ya? Polillas, especialmente las que son consideradas enemigos naturales o parasitoides, ¿cierto? Tienen ovipositores bien característicos, ¿ya? Entonces unos más largos, más cortos, más anchos, más... Profe, Ujú. ¿podría repetir cuáles son los ovipositores y dónde se encuentran? ¿Qué parte? Bueno, el ovipositor es lo que aquí se llama paraprocto en el centro, ¿ya? En realidad el ovipositor es por donde ponen los huevos los insectos, y esa es la última parte, ¿cierto? Lo que queda ahí en el epiprocto y en el paraprocto, lo que hay entre medio de esos dos, por ahí salen los huevos, ¿ya? Entonces el ovipositor estaría aquí dividido en esas dos cosas, ¿cierto? Epiprocto y paraprocto. ¿Mm? Eh, Ovipositor significa eso, donde ponen los huevos. Recuerden que los insectos se reproducen por huevos. Es ahí por donde los ponen. Y nada, pues imagínense un parasitoide, una avispa parasitoide tiene como ovipositor una aguja, porque tiene que inyectar el huevo, ¿cierto? Dentro del organismo que va a utilizar como víctima, ¿cierto? O otros que los van pegando en las plantas, ¿cierto? No sé si ustedes han visto alguna vez cómo ponen los huevitos las chinitas, los ponen bien ordenaditos, así súper lindo. O si han visto cómo ponen huevos las crisopas. Las crisopas ponen, fijan a la hoja un pelito y en la punta del pelito está el huevo colgando y los ponen también ordenaditos y uno lo puede observar así, una locura. También, justamente la forma en la cual ponen los huevos es también otro carácter diagnóstico, a veces diferenciador importante, porque recordemos que hay organismos que son bastante parecidos, entonces cualquier información que tengamos relevante al mismo nos va a servir para poder diferenciar y diagnosticar, ¿cierto? Aquí lo que importa es el diagnóstico, ¿ya? Primero hay que saber quién es el patógeno, ¿cierto? Si sabemos qué es, podemos reconocer su ciclo de vida y por ende cuáles son sus ventajas y desventajas, ¿cierto? Como ser vivo, ventajas y desventajas biológicas. ¿Esto por qué lo digo? Porque nosotros en general los vamos a querer controlar, ¿cierto? De la forma más eficiente posible, gastando el menor insumo posible. Entonces ahí hay que atacar en los momentos de mayor susceptibilidad, ¿cierto? O por lo mismo, ahorrar dinero
no aplicando cuando no se debe, ¿cierto? Porque muchas veces van y aplican y el bicho está guardado en un búnker, ¿cierto? Y ustedes no le van a hacer nada, ¿cierto? Imagínense una escama, un ataque de escama que ya es más tardío, le tiren lo que le tiren, no van a hacer más que gastar plata y hacer más tóxico su cosecha, ¿cierto? Porque estos organismos tienen una forma de cubrirse y de protegerse bastante característica. Entonces todos esos aspectos son súper importantes, ¿ya? Bueno, voy a parar un poquito aquí, tener la grabación.